Pauline Kneisler, Oberaufseherin, en Stutthof. Hay una fotografía. Es pequeña, descolorida, casi olvidada en los archivos de Varsovia. En ella aparece una mujer de rasgos duros, pelo recogido, mirada vacía. Se llama Pauline Kneisler. Fue responsable de la muerte de miles de personas. Y casi nadie conoce su nombre. Esta es su historia. Una historia que nos obliga a mirar hacia el lugar más oscuro del alma humana. Un lugar donde el mal no necesita colmillos ni garras, solo necesita un uniforme y la convicción de estar haciendo lo correcto. Polonia, 1945. El Ejército Rojo avanza sobre territorio nazi. Los campos de concentración abren sus puertas, o lo que queda de ellas. Stutthof, a 35 kilómetros de Gdansk, es uno de los primeros en ser liberado. Lo que encuentran los soldados soviéticos no tiene nombre en ningún idioma. Cuerpos apilados como leña, barracones llenos de esqueletos vivientes, el olor a carne quemada flotando sobre la nieve, y en medio de ese infierno congelado, un nombre repetido una y otra vez por los supervivientes. Kneisler, la Oberaufseherin, la jefa de guardianas, la mujer que caminaba entre los muertos con la misma expresión con la que otros pasean por un parque. Pero ¿quién era realmente Pauline Kneisler? ¿Nació siendo un monstruo? ¿O se convirtió en uno? Esta pregunta nos perseguirá durante toda esta historia, porque la verdad sobre el mal es siempre más perturbadora que la ficción. El mal no siempre viene con advertencias. A veces llega con el rostro de una mujer corriente, de una vecina, de alguien que pudo haber sido tu maestra, tu tía, tu madre. Pauline nació en 1918, en un pequeño pueblo de Prusia Oriental. Su infancia fue la de miles de niñas alemanas de su generación. Escuela, iglesia, familia trabajadora, nada en su historia temprana sugiere lo que vendría después. Nada. Y eso es lo que más asusta, porque significa que cualquiera pudo haber sido ella. En cualquier momento, bajo las circunstancias adecuadas. En 1938, con apenas 20 años, Pauline se une a las filas de las SS auxiliares femeninas. No fue obligada. No la reclutaron a la fuerza. Ella misma llenó el formulario. Ella misma firmó. Ella misma eligió. Las razones quedan perdidas en el tiempo. Necesitaba el dinero. ¿Buscaba poder? ¿Creía de verdad en la ideología nazi? ¿O simplemente quería escapar de una vida gris, sin futuro, sin sentido? Nunca lo sabremos con certeza, pero sí sabemos esto. Cuando le dieron un uniforme y una vara, no dudó en usarlos. Los testimonios de las supervivientes de Stutthof coinciden en algo. Pauline no era la más sádica, no era la más cruel, pero era la más constante, la más metódica, la más fría. Otras guardianas gritaban, pegaban, perdían el control. Pauline no. Pauline mantenía la calma. Pauline sonreía, y eso de alguna forma era peor. Una superviviente polaca, cuyo nombre fue ocultado en los archivos por seguridad, relató esto después de la guerra. Recuerdo sus zapatos, siempre limpios, siempre brillantes. Caminaba por el barro, por la sangre, por los excrementos, y sus zapatos seguían brillando, como si nada de eso la tocara, como si fuera invisible para ella, como si nosotras fuéramos invisibles. Ese detalle, esos zapatos impecables en medio del horror, dice más sobre Pauline Kneisler que cualquier informe oficial. Dice que para ella, Stutthof no era un infierno, era un trabajo, y ella lo hacía bien, demasiado bien. Stutthof fue construido en 1939. Originalmente era un campo para prisioneros políticos polacos, pequeño, casi experimental. Pero con el avance de la guerra, creció y se transformó. En 1944, Stutthof ya no era solo un campo de trabajo, era un campo de exterminio. Llegaban trenes desde toda Europa ocupada, judíos, gitanos, partisanos, prisioneros de guerra soviéticos, y muchos nunca salían de los vagones con vida. Los que sí lograban bajar eran recibidos por una fila de guardianas, y al frente de ellas, con su uniforme planchado y su mirada de piedra, estaba Pauline. Ella decidía quién iba a la izquierda, quién iba a la derecha, quién trabajaba, quién moría. Todo con un gesto de la mano, sin emoción, sin titubeos, como quien separa la ropa limpia de la sucia. Uno de los aspectos más perturbadores del sistema de campos nazis fue el uso de mujeres como perpetradoras, no como víctimas, como ejecutoras, porque vivimos en una sociedad que, consciente o inconscientemente, asocia la feminidad con la ternura, con el cuidado, con la maternidad. Y cuando esa imagen se rompe, cuando vemos a una mujer con una vara golpeando a otra hasta la muerte, algo en nuestra mente se quiebra. Nos cuesta procesarlo, nos cuesta creerlo.
Pero sucedió, y Pauline Kneisler es la prueba. Durante su tiempo en Stadthof fue responsable del área de mujeres. Miles de prisioneras pasaron bajo su supervisión, y miles murieron de hambre, de enfermedad, de agotamiento, de palizas, de ejecuciones sumarias. Pauline no disparó personalmente a todas, no las ahorcó con sus propias manos, pero dio las órdenes, firmó las listas, seleccionó los nombres, y eso la hace igual de responsable. Quizás más, porque matar con las propias manos requiere rabia, odio, emoción. Matar con una firma solo requiere indiferencia, y la indiferencia es el combustible del genocidio. Un detalle que aparece en múltiples testimonios es su voz. No gritaba, hablaba bajo, casi en susurros, como si estuviera compartiendo un secreto. Una mujer holandesa que sobrevivió al campo dijo esto: era peor cuando hablaba suave, porque sabías que lo decía en serio. Cuando otras gritaban, podías pensar que estaban fuera de control, que tal vez cambiarían de opinión, pero cuando Pauline te miraba y te decía tranquilamente que te iban a colgar al amanecer, sabías que era verdad y que nada te salvaría. La cámara de gas de Stutthof comenzó a funcionar en junio de 1944. Era pequeña, comparada con las de Auschwitz, casi artesanal, pero igual de letal. Se usaba Zyklon B, el mismo gas que en otros campos, y las víctimas eran conducidas allí con engaños. Les decían que iban a ducharse, que recibirían ropa limpia, que después habría sopa caliente. Y muchas de esas mujeres fueron llevadas allí por Pauline. Ella estaba presente durante las selecciones. Ella marcaba en sus listas quiénes irían. Ella sabía exactamente qué significaba esa ducha. Y aún así, sonreía. ¿Cómo se duerme después de hacer algo así? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mira al espejo? Estas preguntas no tienen respuesta fácil, pero los psicólogos que han estudiado a perpetradores del Holocausto señalan algo inquietante. La mayoría dormía bien, comía bien, vivía vidas sorprendentemente normales fuera de su horario laboral, porque habían aprendido a compartimentar, a separar su trabajo de su humanidad, a verse a sí mismos no como asesinos, sino como funcionarios, cumpliendo órdenes, haciendo su deber, sirviendo a una causa mayor. Y cuando logras convencerte de eso, puedes hacer cualquier cosa, sin remordimientos, sin culpa, sin sueños que te persigan. Pauline era, según algunos registros, considerada eficiente. Nunca llegaba tarde, nunca cuestionaba órdenes, nunca mostraba debilidad. Era la empleada modelo en la fábrica de la muerte. Pero hubo un momento, solo uno documentado, en que su máscara se resquebrajó. Fue durante una inspección. Un oficial superior SS llegó al campo para revisar las instalaciones. Quería ver el proceso completo, desde la llegada de los prisioneros hasta su eliminación. Pauline fue designada para acompañarlo. Durante la visita a la cámara de gas, mientras los cuerpos eran retirados, el oficial hizo un comentario. Una broma, algo sobre la eficiencia alemana, y Pauline, según el testimonio de otro guardia presente, palideció. Solo por un segundo, luego recuperó la compostura. Pero en ese instante, algo humano brilló en sus ojos. Quizás fue asco, quizás fue miedo, quizás fue la comprensión, aunque fuera fugaz, de la monstruosidad en la que participaba. Pero ese momento pasó, y Pauline volvió a su trabajo, como si nada hubiera sucedido, porque en Stutthof, en todos los campos, la supervivencia emocional de los perpetradores dependía de no sentir, de no pensar, de no ser humano. Y Pauline se había vuelto experta en eso. Al caer la noche sobre Stutthof, el campo se transformaba. Los reflectores creaban islas de luz en el mar de oscuridad. Las torres de vigilancia se elevaban como dedos acusadores hacia el cielo, y en algún lugar, en su pequeña habitación, Pauline Kneisler se preparaba para dormir. Tal vez leía, tal vez escribía cartas a su familia, tal vez simplemente cerraba los ojos. Y mientras ella descansaba, a pocos metros de distancia, miles de mujeres temblaban de frío, de hambre, de terror, esperando el amanecer, sabiendo que para muchas de ellas no llegaría. Y la mujer responsable de su sufrimiento dormía tranquila, porque había aprendido el secreto más oscuro de la humanidad, que el mal no necesita motivación especial, no necesita entrenamiento complejo, solo necesita permiso, y la certeza de que no habrá consecuencias. Pauline Kneisler tenía ambas cosas, y las usó una y otra vez, día tras día, hasta que el mundo que había ayudado a construir se derrumbó a su alrededor. Pero esa historia viene después. Por ahora, en este momento congelado de 1944, Pauline está en la cima de su poder. Es joven, es temida, es eficiente, es todo lo que el régimen nazi valoraba, y es absolutamente, irreversiblemente, una asesina en masa.
Esta es la contradicción que debemos enfrentar, que el mal no siempre tiene cuernos y cola, a veces tiene el rostro de una mujer de 26 años, con zapatos bien lustrados y una lista en la mano. Capítulo 2. El sistema de la crueldad. El invierno de 1944 fue especialmente brutal en la costa del Báltico. Las temperaturas bajaban hasta 20 grados bajo cero. El viento cortaba como cuchillos y en Stutthof, donde los barracones tenían agujeros en las paredes y las prisioneras dormían de a 5 en catres diseñados para 2, el frío era una sentencia de muerte. Pauline Kneisler caminaba cada mañana por ese paisaje congelado, con su abrigo de lana, sus guantes forrados, sus botas resistentes, mientras inspeccionaba las filas de mujeres que temblaban con harapos, con los pies descalzos sobre la nieve, con la piel azulada por la hipotermia, y si alguna caía, si alguna no podía mantenerse en pie, Pauline hacía una marca en su libreta. Una marca que significaba, esta no llegará a la noche. No hace falta desperdiciar recursos en ella, que muera sola. Esta era la lógica del campo, una lógica que Pauline aplicaba con precisión matemática. Pero ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo una persona normal se convierte en parte de una maquinaria de muerte? La respuesta está en el sistema. Cuando Pauline llegó a Stutthof en 1943, no fue directamente al área de exterminio. Comenzó en tareas administrativas, contaba prisioneras, verificaba listas, distribuía ropa y comida, todo muy burocrático, todo muy limpio. Nunca tuvo que ver los cuerpos al principio, solo números en papel, y es fácil matar números. Los números no tienen ojos, no lloran, no suplican. Luego, gradualmente, fue ascendiendo. Le dieron más responsabilidades, más autoridad, más proximidad a la violencia, pero siempre dentro de un marco de normalidad institucional, como si trabajara en una oficina, como si firmara pedidos de material, como si las personas fueran inventario, y cuando finalmente le tocó presenciar su primera ejecución, ya estaba mentalmente preparada, porque el sistema la había entrenado, no con tortura ni amenazas, sino con rutina, con normalización, con la repetición constante de la idea de que estas personas no eran realmente personas, eran enemigos del Reich, eran infrahumanas, eran un problema que requería una solución. Y Pauline era parte de esa solución. Una superviviente checa llamada Elena recordaba las mañanas en Stutthof con un detalle que hiela la sangre. El recuento duraba horas. Estábamos de pie desde antes del amanecer. Si alguien se movía, empezaban de nuevo. Si alguien caía, la pateaban hasta que se levantara o muriera. Kneisler estaba siempre allí. No pegaba a ella misma. No hacía falta, solo miraba. Y esa mirada era suficiente. Las otras guardianas sabían lo que esperaba de ellas y competían por complacerla. Porque en ese mundo invertido la crueldad era una virtud. Y Pauline era la maestra de ceremonias. Este es un aspecto crucial para entender cómo funcionaba el terror en Stutthof. Pauline no necesitaba ensuciar sus manos constantemente. Había creado un sistema donde su mera presencia desencadenaba violencia, donde las guardianas bajo su mando sabían exactamente qué se esperaba de ellas, y donde las prisioneras vivían en un estado de miedo constante. No porque Pauline las golpeara todos los días, sino porque podía hacerlo en cualquier momento, sin razón, sin advertencia, sin consecuencias. Ese es el verdadero poder del terror. No está en el acto violento, está en la anticipación, en el miedo permanente, en la destrucción de cualquier sensación de seguridad. Y Pauline era experta en cultivar ese miedo. Uno de los métodos que utilizaba era la arbitrariedad absoluta. Podía pasar días sin castigar a nadie. Caminaba entre las prisioneras casi con indiferencia. Y justo cuando empezaban a pensar que tal vez ese día sería tranquilo, elegía a alguien al azar. Por nada. Por tener el pelo demasiado largo. Por mirarla, por no mirarla, por existir. Y el castigo era desproporcionado. Brutal. Público. Para que todas vieran, para que todas recordaran que no había reglas, que no había forma de estar a salvo, que la supervivencia dependía del capricho de una mujer con un uniforme gris. Los castigos en Stutthof variaban. Algunos eran físicos, palizas, latigazos, posiciones de tortura donde las prisioneras debían permanecer inmóviles durante horas. Otros eran psicológicos, aislamientos, privación de la ya escasa comida, amenazas a las compañeras de barraca. Y luego estaban los castigos que borraban la línea entre ambos, como obligar a una madre a ver cómo golpeaban a su hija, como separar a hermanas y enviar a una a la cámara de gas mientras la otra observaba, como hacer que las prisioneras mismas aplicaran castigos entre ellas, destruyendo cualquier posibilidad de solidaridad.
Pauline conocía todos estos métodos y los aplicaba con una creatividad que resulta difícil de comprender, porque no estaba siendo cruel por placer, no disfrutaba en el sentido sádico tradicional, estaba siendo cruel con propósito, para mantener el control, para quebrar la resistencia, para convertir a seres humanos en autómatas obedientes, y funcionaba. Una sobreviviente francesa, cuyo testimonio fue recogido en 1946, describió la transformación que sufrían las prisioneras. Al principio, llegábamos con algo de dignidad. Nos ayudábamos entre nosotras, compartíamos el pan, nos dábamos ánimos. Pero Kneisler y las otras guardianas sabían exactamente cómo destruir eso. Creaban situaciones donde teníamos que elegir: tu vida o la de tu amiga, tu ración o la de tu hermana. Y poco a poco nos convertíamos en animales, peleando por migajas, traicionándonos por un día más de vida. Y cuando llegabas a ese punto, cuando ya no eras humana, era más fácil matarte, porque ni tú misma creías que valía la pena vivir. Este proceso de deshumanización era bilateral. Las prisioneras eran deshumanizadas para facilitar su exterminio, pero las guardianas también se deshumanizaban a sí mismas para poder participar en ese exterminio. Tenían que apagar algo dentro de ellas, algo fundamental, algo que nos hace humanos, la empatía. Y Pauline lo había apagado tan completamente que podía caminar por un mar de sufrimiento sin que nada la tocara. Hay un incidente documentado que ilustra esto con claridad brutal. En octubre de 1944, llegó al campo un transporte de mujeres húngaras. La mayoría eran judías de Budapest, familias enteras. Entre ellas había una niña de unos 7 años. Técnicamente, los niños de esa edad iban directamente a la cámara de gas. No servían para trabajar. Eran bocas que alimentar sin beneficio para el rey. Pero esta niña había logrado pasar la selección inicial aferrándose a su madre, haciéndose pasar por mayor. Durante unos días sobrevivió en el campo, hasta que Pauline la vio durante un recuento. Preguntó su edad. La madre mintió. Dijo que tenía 14 años, que era pequeña por desnutrición. Pauline miró a la niña, luego a la madre, y sin decir palabra, hizo una marca en su libreta. Esa noche, ambas fueron enviadas a la cámara de gas. No porque fueran un problema operativo, no porque representaran un peligro, sino porque la madre había osado mentirle. Y en el universo de Pauline Kneisler, eso no se toleraba. El poder absoluto corrompe absolutamente, dice el viejo adagio. Y Stutthof era un laboratorio de poder absoluto. Las guardianas como Pauline tenían control total sobre miles de vidas. Podían decidir quién comía y quién no, quién trabajaba y quién descansaba, quién vivía y quién moría, sin supervisión real, sin rendición de cuentas, sin límites, y ese poder transformaba a personas que quizás, en circunstancias normales, habrían sido ciudadanas comunes, en pequeñas dictadoras sedientas de control. Pero Pauline no era solo un producto del sistema, también era una arquitecta activa de él. Introducía innovaciones en la crueldad, sugería nuevos métodos de castigo, optimizaba los procesos de selección, no se limitaba a obedecer órdenes, las mejoraba, las hacía más eficientes, más letales, y por eso ascendía en el escalafón. Por eso era valorada por sus superiores. Por eso, en documentos internos de las SS, su nombre aparece con anotaciones positivas: confiable, leal, efectiva. Estas palabras, aplicadas a una asesina en masa, revelan la inversión moral total del régimen nazi, donde las virtudes tradicionales, disciplina, lealtad, eficiencia, se ponían al servicio del mal absoluto, y donde personas como Pauline podían sentirse orgullosas de su trabajo, porque dentro de ese sistema retorcido lo estaban haciendo bien. Estaban siendo buenos nazis. La estructura del campo reforzaba esta mentalidad. Las guardianas vivían en barracones separados, relativamente confortables, tenían comida decente, tiempo libre, salidas ocasionales a la ciudad, creaban una vida social entre ellas, celebraban cumpleaños, intercambiaban cartas de casa, hablaban de sus familias, sus sueños, sus planes para después de la guerra, y luego, cada mañana, se ponían el uniforme y salían a matar, como quien va a la oficina. Esta normalidad cotidiana en medio del horror es uno de los aspectos más perturbadores del Holocausto, que no requirió monstruos especiales, solo requirió personas ordinarias dispuestas a hacer cosas extraordinariamente malas, siempre que pudieran volver a casa después, tomar un café, escribir una postal y convencerse de que lo que hacían estaba bien, o al menos de que no era su responsabilidad cuestionarlo. Pauline tenía una compañera cercana en el campo, otra guardiana llamada Erna Beilhardt. Compartían habitación, compartían comidas,
Se escribían cuando una estaba de permiso. En las fotografías que sobreviven, aparecen juntas sonriendo, como dos amigas en unas vacaciones, excepto que el telón de fondo de esas vacaciones era un campo de exterminio, y el trabajo que compartían era el asesinato sistemático de seres humanos. Esta capacidad de compartimentar, de vivir dos realidades paralelas sin que colapsen, es característica de muchos perpetradores del Holocausto. Y Pauline la había perfeccionado. Podía ser amable con sus compañeras, podía mostrar afecto, podía reír, y minutos después podía ordenar la muerte de una prisionera sin que su expresión cambiara, como si fueran dos personas distintas, o más bien, como si las prisioneras no fueran personas en absoluto, sino objetos, problemas administrativos, cifras en un informe. Y es precisamente esta desconexión emocional lo que permitió que el Holocausto sucediera. No fue producto de la locura, fue producto de la fría racionalidad, de la eficiencia burocrática, de la capacidad de reducir el genocidio a un problema logístico y resolverlo, con la misma mentalidad con la que se resuelve cualquier otro problema laboral. Hacia finales de 1944, la situación militar de Alemania era desesperada. Los soviéticos avanzaban desde el este, los aliados desde el oeste, y sin embargo, en Stutthof la maquinaria de muerte no se detenía. Al contrario, se aceleraba como si supieran que el tiempo se agotaba, que pronto no habría más oportunidades de completar su misión. Y Pauline trabajaba más duro que nunca, más selecciones, más ejecuciones, más eficiencia, porque en su mente retorcida estaba cumpliendo con su deber hasta el final, siendo leal, siendo alemana, siendo todo lo que le habían enseñado a ser, y esa lealtad costaría miles de vidas más. En los últimos meses antes de la liberación del campo, la tasa de mortalidad se disparó, no solo por las cámaras de gas, sino por hambre, enfermedad, agotamiento. El sistema colapsaba, pero la crueldad no. Las guardianas, incluyendo a Pauline, seguían golpeando, seguían torturando, seguían matando hasta el último momento, como si al mantener el control sobre esas vidas miserables pudieran negar la realidad de que su mundo se derrumbaba, que habían perdido, que todo por lo que habían trabajado, todo en lo que habían creído, era una mentira. Pero en enero de 1945 ya no podían negar más. El sonido de la artillería soviética se escuchaba a lo lejos, cada día más cerca, y en Stutthof comenzaron los preparativos no para rendirse, sino para borrar las pruebas, para destruir documentos, para eliminar testigos. Y Pauline Kneissler, la eficiente, la leal, la confiable, participó activamente en ese último acto de cobardía, porque ahora de repente sí importaba lo que habían hecho. Ahora de repente había miedo en sus ojos, no por las víctimas, sino por las consecuencias. El sistema que la había protegido, que le había dado poder, que había validado su crueldad, se estaba desmoronando. Y por primera vez en años, Pauline Kneissler tuvo que enfrentar una verdad terrible, que ella era responsable, que no podría esconderse detrás de las órdenes, que el mundo que estaba por llegar no la vería como una heroína, sino como lo que realmente era, una criminal, una asesina, un monstruo. Y esa comprensión la aterrorizó más que nada que hubiera experimentado antes, porque durante años había vivido en un universo donde el mal era virtud, donde la crueldad era deber, donde la muerte era trabajo. Pero ese universo estaba por terminar, y tendría que responder. Capítulo 3. Las marchas de la muerte, enero de 1945. El Ejército Rojo está a menos de 100 kilómetros de Stutthof. El ruido de los bombardeos sacude las ventanas. Por las noches, el horizonte se ilumina con el resplandor de las ciudades en llamas. Y en el campo hay pánico. No entre las prisioneras, entre las guardianas. Porque saben lo que viene, saben lo que han hecho, y saben que no habrá perdón. Heinrich Himmler ha dado órdenes claras. Ningún prisionero debe caer vivo en manos enemigas, ningún testigo, ninguna prueba, nada que pueda usarse contra el Reich. Y Pauline Kneissler, junto con el resto del personal de Stutthof, recibe instrucciones. Evacuación inmediata. Pero evacuación no significa liberación. Significa muerte en movimiento. Las marchas de la muerte, uno de los capítulos más brutales de los últimos días del Tercer Reich. Miles de prisioneros forzados a caminar cientos de kilómetros en pleno invierno, sin comida, sin abrigo, sin descanso. Y quien no pudiera seguir el ritmo, era ejecutado en el acto. Pauline participó en la organización de estas marchas, seleccionó quién marcharía, quién sería eliminado antes de partir, quién tenía alguna posibilidad de sobrevivir, aunque sobrevivir, en este contexto, era casi imposible. El 25 de enero comenzó la primera marcha desde Stutthof.
Casi 5.000 prisioneras, mayormente mujeres, fueron sacadas del campo en columnas. Pauline iba a caballo, junto con otras guardianas. Llevaban armas, perros y órdenes de disparar a cualquiera que se rezagara. El suelo estaba cubierto de nieve. La temperatura, 20 grados bajo cero. Las prisioneras llevaban los mismos harapos que en el campo. Muchas descalzas. Algunas envolvían sus pies con trapos, con papel, con lo que encontraran. Pero nada protegía contra ese frío. Nada. Una superviviente de esa marcha, una mujer polaca llamada Zofia, recordaba el sonido. No puedes imaginar el sonido de miles de pies arrastrándose sobre la nieve. Era como un susurro constante, y cada tanto, un disparo. Y sabías que alguien había caído, que no se levantaría. Neisler pasaba a caballo junto a los cuerpos, ni siquiera miraba, como si fueran piedras, como si nunca hubieran estado vivas. Durante los primeros días de la marcha murieron cientos, de frío, de agotamiento, de disparos en la nuca. Los cuerpos quedaban tirados en la cuneta. Nadie los enterraba. No había tiempo, no había herramientas, y francamente a nadie le importaba, excepto a las otras prisioneras que veían en cada cuerpo congelado su propio futuro. Pauline y las otras guardianas se alojaban en granjas requisadas. Dormían bajo techo, comían lo que encontraban o robaban a los campesinos locales. Se calentaban junto al fuego, mientras afuera, en el granero o en campo abierto, las prisioneras temblaban en la oscuridad, apiñadas unas contra otras, compartiendo el poco calor corporal que les quedaba. Y por la mañana, cuando las obligaban a levantarse, muchas no se movían, muertas durante la noche, congeladas en posición fetal, con los ojos abiertos. Este contraste, el de las guardianas calientes y alimentadas mientras sus prisioneras morían de hipotermia a metros de distancia, ilustra la completa ausencia de humanidad que caracterizaba al sistema. No había necesidad táctica de mantener esas condiciones. No había razón logística para no darles, aunque fuera una manta. Era crueldad pura. Era deshumanización llevada hasta sus últimas consecuencias. Era la demostración final de que para Pauline y sus compañeras, esas mujeres no merecían ni siquiera la consideración que se le daría a un animal, porque a un caballo lo habrían cubierto, a un perro lo habrían alimentado, pero a una prisionera judía, a una polaca, a una gitana, no. Ellas eran menos que nada, y podían morir en el frío sin que nadie parpadeara. Hubo intentos de escape durante la marcha, algunos exitosos, la mayoría no, porque las que intentaban huir eran perseguidas por perros, por guardianas a caballo, y cuando las atrapaban, el castigo era público. Las arrastraban de vuelta a la columna. Las obligaban a arrodillarse en la nieve y les disparaban en la cabeza frente a todas las demás, como advertencia, como espectáculo, como recordatorio de que incluso en ese caos, en esa marcha hacia ninguna parte, el poder de vida y muerte seguía en manos de las guardianas. Y Pauline ejercía ese poder sin vacilación. Hay un testimonio particularmente desgarrador de una sobreviviente húngara. Una mujer joven intentó escapar. No llegó lejos. La atraparon. Neisler misma la trajo de vuelta. La hizo arrodillarse y le preguntó por qué había corrido. La chica, sollozando, dijo que quería ver a su madre, que su madre vivía en un pueblo cercano, que solo quería despedirse. Neisler la escuchó en silencio y luego sacó su pistola y le disparó, sin decir palabra, sin emoción, como quien aplasta un insecto. Este incidente, corroborado por múltiples testigos, muestra algo crucial sobre Pauline. No mataba en arrebatos de ira. No perdía el control. Mataba con frialdad, con cálculo, como quien ejecuta una tarea más de su lista de pendientes. Y eso, de alguna manera, es más aterrador que la violencia descontrolada, porque significa que cada muerte era una decisión, una elección, un acto consciente, y Pauline elegía matar, una y otra vez, con la misma naturalidad con la que otros eligen qué desayunar. La marcha continuó durante semanas. Las columnas de prisioneras serpenteaban por caminos rurales, atravesaban pueblos abandonados, cruzaban bosques helados, y en cada kilómetro dejaban un rastro de cadáveres. Los campesinos alemanes que las veían pasar apartaban la mirada, cerraban las cortinas, se encerraban en sus casas, porque no querían ver, no querían saber, no querían ser cómplices. Pero su silencio ya los hacía cómplices. Su indiferencia ya era participación, porque cuando el mal ocurre frente a tus ojos y no haces nada, no dices nada, te conviertes en parte de él. Y toda Alemania se estaba convirtiendo en parte de él. Algunos prisioneros fueron más afortunados, si es que esa palabra puede usarse en este contexto. Fueron devueltos al campo cuando quedó claro que la marcha era insostenible.
que demasiados estaban muriendo, que los soviéticos avanzaban más rápido de lo previsto, que no había tiempo de llegar a ningún destino seguro, pero volver a Stadthof no era un alivio, porque el campo estaba siendo desmantelado, los documentos quemados, las instalaciones dinamitadas y las prisioneras que quedaban liquidadas sistemáticamente, para no dejar testigos, para borrar la historia, para pretender que nada de esto había sucedido. Pauline estuvo presente durante estas ejecuciones finales. No las realizó personalmente todas, pero supervisó, organizó, se aseguró de que se cumplieran las órdenes. Cientos de mujeres, demasiado débiles para marchar, demasiado enfermas para ser útiles, fueron fusiladas en masa, enterradas en fosas comunes o simplemente dejadas morir de hambre en barracones cerrados. Sin agua, sin comida, sin luz, hasta que el silencio reemplazó los gemidos. Esta fase final de Stadthof es, en muchos sentidos, la más reveladora sobre la mentalidad de los perpetradores, porque ya no había ningún propósito estratégico. Alemania había perdido la guerra, todos lo sabían, pero seguían matando, no por necesidad, sino por ideología, por odio, por el deseo de completar la tarea, aunque fuera en los últimos minutos del último día. Y Pauline, fiel hasta el final, siguió participando, porque en su mente eso era lo que una buena alemana hacía: cumplir, obedecer, no cuestionar, hasta el amargo final. El 9 de mayo de 1945, el Ejército Rojo liberó lo que quedaba de Stadthof. Encontraron menos de 100 prisioneros vivos, esqueletos andantes, demasiado débiles para hablar. Algunos ni siquiera podían moverse. Solo yacían en sus literas, mirando con ojos vacíos, sin comprender que la pesadilla había terminado, o tal vez sí comprendiendo, y sin poder creerlo, porque después de tanto tiempo en el infierno, la idea de la libertad parecía imposible. Parecía una trampa, otra forma de tortura. Entre las ruinas del campo, los soldados soviéticos encontraron fosas masivas, hornos crematorios aún tibios, montañas de ropa, de zapatos, de objetos personales y documentos parcialmente quemados que revelaban nombres, fechas, números, pruebas. Pauline Kneissler no estaba allí. Había huido días antes. Cuando quedó claro que no había escapatoria para el Reich, sí la había para ella. O al menos eso creía. Se quitó el uniforme, se puso ropa civil, se mezcló con los miles de refugiados alemanes que huían hacia el oeste y desapareció. Temporalmente, porque aunque ella pudiera huir, aunque pudiera cambiar de nombre, aunque pudiera esconderse, no podía borrar lo que había hecho. Los testimonios de las sobrevivientes comenzaron a acumularse. Los investigadores aliados recopilaban nombres, descripciones, historias, y el nombre de Pauline Kneissler aparecía una y otra vez, en polaco, en ruso, en yiddish, en húngaro, diferentes idiomas, diferentes voces, pero todas diciendo lo mismo: ella estuvo allí, ella lo hizo, ella es responsable. Y aunque tardara meses, años incluso, la justicia, lenta y tambaleante, comenzaba a moverse, porque el mundo había visto los campos, había visto las fotografías, había escuchado los testimonios, y no podía mirar hacia otro lado. No esta vez. El holocausto no podía ser negado, no podía ser minimizado, no podía ser olvidado, y quienes lo perpetraron, como Pauline Kneissler, tendrían que enfrentar las consecuencias. O al menos esa era la esperanza. Pero la justicia para crímenes de esta magnitud es complicada. Porque, ¿cómo juzgas a alguien que participó en el asesinato de miles? ¿Qué castigo es proporcional? ¿Qué sentencia puede compensar tanto sufrimiento? Estas preguntas perseguirían a los tribunales de posguerra y siguen sin respuesta satisfactoria hoy, porque no la hay. No puede haberla. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, algunas pérdidas demasiado grandes para ser reparadas, y algunos crímenes demasiado atroces para ser castigados adecuadamente. Pero el intento tenía que hacerse, por las víctimas, por los sobrevivientes, por la historia y por el futuro, para que el mundo supiera que esto sucedió, que personas reales lo hicieron, y que no quedó impune, aunque el castigo fuera insuficiente, aunque la justicia fuera imperfecta, era necesaria, porque la alternativa, el silencio, la negación, el olvido, era peor. Era permitir que Pauline Kneissler y todos como ella ganaran. Era validar su creencia de que podían salirse con la suya, que podían matar sin consecuencias, que sus víctimas no importaban. Y el mundo de posguerra, tambaleante, traumatizado, pero determinado, decidió que no, que las víctimas sí importaban, que sus vidas tenían valor, y que quienes las arrebataron tendrían que responder. De alguna forma,
de cualquier forma posible. Capítulo 4. El juicio del monstruo, abril de 1946. Un año después del fin de la guerra. Europa sigue en ruinas. Ciudades enteras son montañas de escombros. Millones de desplazados vagan por carreteras, buscando hogar, buscando familia, buscando algún rastro del mundo que conocían. Y en medio de ese caos, los aliados intentan algo sin precedentes: juzgar a los perpetradores del mayor crimen de la historia. Nuremberg acapara los titulares. Allí se juzga a los líderes nazis, a los arquitectos del genocidio. Pero hay otros juicios, más pequeños, menos publicitados, pero igual de importantes, porque el Holocausto no fue obra de unos pocos líderes, fue obra de miles de personas que empujaron los botones, que manejaron los trenes, que abrieron las cámaras de gas, que golpearon, que torturaron, que mataron. Y una de esas personas es Pauline Kneissler. Fue capturada en marzo de 1946. Vivía bajo nombre falso en una pequeña aldea de Baviera. Trabajaba como empleada doméstica. Nadie sabía quién era realmente. O tal vez sí sabían, y preferían no preguntar, porque Alemania en 1946 estaba llena de secretos, de pasados ocultos, de uniformes quemados y fotografías destruidas. Todos querían olvidar, pero los investigadores aliados no olvidaban. Tenían listas, nombres, testimonios, y cuando las sobrevivientes de Stutthof identificaron a Pauline en fotografías de archivo, su tiempo se acabó. Soldados británicos llamaron a su puerta una mañana de marzo. Ella abrió, delgada, pálida, con el pelo recogido como siempre, y cuando le preguntaron si era Pauline Kneissler, vaciló, solo un segundo. Luego negó, dijo que la confundían con otra persona, que su nombre era diferente, que nunca había estado en Stutthof, que debía ser un error. Pero no era un error. Y cuando le mostraron las fotografías, cuando le leyeron los testimonios, su rostro se descompuso, no con culpa, con miedo, porque durante meses había creído que se había salido con la suya, que podía empezar de nuevo, que el pasado estaba enterrado. Pero el pasado no se entierra tan fácilmente, y las voces de sus víctimas la habían alcanzado. El juicio comenzó en junio de 1946, en Gdansk, la ciudad polaca cercana a Stutthof. No fue un juicio grande. No hubo cámaras internacionales, no hubo corresponsales de prensa mundial, solo una sala modesta, un tribunal polaco, y docenas de sobrevivientes esperando su turno para hablar, para contar lo que ella les había hecho, para mirarla a los ojos y decir: yo sobreviví, y tú pagarás. Pauline entró a la sala con la cabeza baja. Ya no llevaba uniforme, vestía un abrigo gris y simple, sin maquillaje, sin joyas, intentando parecer pequeña, inofensiva, pero las mujeres en la sala la reconocieron inmediatamente. Algunas empezaron a sollozar, otras a gritar. Tuvieron que sacar a varias de la sala, porque ver a su torturador allí tan cerca, tan real, era demasiado. Era revivir la pesadilla. Era volver a Stutthof, y no todas estaban preparadas para eso. El fiscal leyó los cargos: crímenes contra la humanidad, asesinato en masa, tortura, participación en genocidio. La lista era larga, y cada cargo estaba respaldado por testimonios, por documentos, por pruebas irrefutables. Pauline escuchaba sin levantar la vista, sin mostrar emoción, como si estuvieran hablando de otra persona, como si nada de eso tuviera que ver con ella. Su abogado, un alemán designado de oficio que claramente no quería estar allí, intentó construir una defensa. Argumentó que Pauline solo seguía órdenes, que era una empleada de bajo rango, que no tenía poder de decisión, que el verdadero responsable era el sistema, los líderes nazis, no ella. Es la defensa que usarían miles de nazis. En Nuremberg, en otros juicios, en conversaciones privadas durante décadas, solo seguía órdenes, 4 palabras que intentaban borrar la responsabilidad individual, pero el tribunal no las aceptó, porque los testimonios demostraban otra cosa. Una por una, las sobrevivientes subieron al estrado. Mujeres polacas, húngaras, checas, rusas, judías, gitanas, prisioneras políticas, todas con historias diferentes, todas con el mismo nombre en sus labios. Kneissler, una testigo, Marta, contó cómo Pauline la había golpeado hasta dejarla inconsciente por mirar en su dirección. Otra, Irena, describió cómo Pauline había seleccionado a su hermana para la cámara de gas mientras ella observaba, impotente. Una tercera, cuyo nombre no aparece en los registros, relató entre lágrimas cómo Pauline había pisoteado a una mujer embarazada hasta provocarle un aborto, y luego había ordenado que la dejaran desangrarse, sin atención médica,
sin piedad, hasta que murió horas después. Testimonio tras testimonio, hora tras hora, día tras día. La imagen que emergía no era la de una empleada que simplemente seguía órdenes, era la de una perpetradora activa, entusiasta incluso, que había disfrutado su poder, que había innovado en su crueldad, que había ido más allá de lo que se le pedía, porque podía, porque quería, porque en Stadthof ella era Dios. Y los dioses no rinden cuentas, o al menos eso creía. Durante todo el juicio, Pauline mantuvo una postura de negación. Cuando se le permitió hablar, su voz era baja, casi inaudible. Dijo que no recordaba la mayoría de los incidentes, que tal vez había estado presente, pero no había participado activamente, que el campo era grande y ella no podía saberlo todo, que seguramente la confundían con otra guardiana. Mentiras, todas mentiras, pero mentiras dichas con tanta convicción que por momentos parecía que ella misma se las creía, como si hubiera reescrito su memoria, borrado lo inconveniente y construido una versión alternativa donde ella era solo una víctima más, atrapada en circunstancias que no controlaba, haciendo lo mejor que podía. Es un mecanismo de defensa psicológica común en perpetradores, la negación, la minimización, la reescritura del pasado, porque aceptar la verdad, aceptar que eres responsable de atrocidades, es demasiado para la psique humana. Entonces la mente se protege, crea narrativas alternativas, se convence de su propia inocencia, y Pauline era experta en esto. Pero el tribunal tenía pruebas, no solo testimonios orales, también documentos, listas firmadas por ella, informes escritos de su puño y letra, fotografías donde aparecía supervisando ejecuciones, todo meticulosamente preservado, porque los nazis, en su arrogancia, documentaban todo, creían que estaban construyendo un Reich de 1000 años, que la historia los juzgaría favorablemente, que sus archivos serían estudiados como ejemplos de eficiencia. No imaginaron que esos mismos documentos se convertirían en pruebas para su condena. Y ahora, esos papeles, esas firmas, esas fotografías, hablaban más fuerte que cualquier defensa. Uno de los momentos más impactantes del juicio ocurrió cuando mostraron un documento fechado en octubre de 1944. Era una lista de 300 mujeres. Al lado de cada nombre, una anotación. SB, Sonderbehandlung, tratamiento especial, un eufemismo nazi para ejecución, y al final de la lista, una firma. P. Kneisler. El fiscal preguntó si reconocía la firma. Pauline miró el documento durante largo tiempo. El silencio en la sala era absoluto. Finalmente, susurró. ¿Es posible? ¿Es posible o es un hecho? No lo recuerdo con certeza. ¿Recuerda haber firmado órdenes de ejecución para 300 mujeres? Firmaba muchos documentos. No podía leer todo. El fiscal elevó la voz. ¿Está diciendo que firmó una orden de muerte para 300 personas sin leerla? Pauline no respondió. Bajó la mirada, y en ese momento incluso su abogado pareció renunciar, porque no había defensa posible contra eso. No había argumento que pudiera justificar esa firma, esa decisión, esas 300 vidas borradas con un trazo de pluma. Los testimonios más desgarradores vinieron de las sobrevivientes que habían perdido a toda su familia. Una mujer, Hannah, subió al estrado temblando. Tenía 24 años, pero parecía de 50. El campo la había envejecido décadas en meses. Contó cómo llegó a Stutthof con su madre y sus 2 hermanas menores. Cómo fueron separadas en la selección. Cómo vio a Pauline señalar a sus hermanas hacia la izquierda, hacia la cámara de gas. Y cómo, cuando intentó gritar, cuando intentó correr hacia ellas, Pauline misma la golpeó. La arrastró hacia el otro lado. Le dijo, entre dientes, «Tú vivirás para trabajar. Ellas no sirven». Hannah nunca volvió a ver a sus hermanas. Tenían 11 y 13 años. Mientras relataba esto, miró directamente a Pauline y preguntó con voz quebrada, «¿Cómo pudiste?» Eran niñas, solo niñas. «¿Qué te habían hecho?» Pauline no levantó la vista, no respondió, pero sus manos, apretadas sobre la mesa, temblaban. Tal vez era miedo, tal vez era rabia, o tal vez, solo tal vez, era el primer atisbo de algo parecido a la conciencia. Pero si lo era, llegaba demasiado tarde, décadas demasiado tarde. Miles de vidas demasiado tarde. El juicio duró 3 semanas. Al final, el tribunal deliberó solo 2 horas. El veredicto, culpable de todos los cargos. La sentencia, muerte por ahorcamiento. Cuando el juez leyó la sentencia, Pauline palideció. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Finalmente, susurró, «No es justo», y en la sala estalló el caos. Las sobrevivientes gritaban.
Algunas aplaudían, otras lloraban, porque después de tanto dolor, de tanta injusticia, finalmente había algo parecido a justicia, aunque fuera pequeña, aunque fuera insuficiente, aunque nunca devolviera a los muertos. Era algo. Pauline fue llevada de vuelta a su celda. Durante las semanas siguientes, mientras esperaba la ejecución, intentó apelar. Escribió cartas alegando inocencia, pidiendo clemencia, argumentando que era joven, que había sido manipulada, que merecía otra oportunidad. Pero sus cartas fueron ignoradas, porque el mundo había visto suficientes perpetradores alegando inocencia, suficientes nazis diciendo que no sabían, que solo seguían órdenes, que no eran responsables, y el mundo estaba cansado de esas excusas. En las últimas noches antes de su ejecución, los guardias reportaron que Pauline no dormía, que caminaba en círculos en su celda, que murmuraba para sí misma. No sabemos qué decía, no sabemos si finalmente enfrentó lo que había hecho, si sintió remordimiento, si entendió el alcance de su culpa, o si hasta el final se aferró a la narrativa de que ella era la víctima. La mañana de su ejecución llegó fría y gris. Igual que tantas mañanas en Stutthof, Pauline fue conducida al patíbulo. No hubo multitudes, no hubo cámaras, solo testigos oficiales y algunas sobrevivientes que quisieron estar presentes para ver el final, para cerrar el círculo, para saber que ella no podría volver a hacer daño nunca más. Pauline subió los escalones lentamente. El verdugo le preguntó si tenía últimas palabras. Ella abrió la boca, pero lo que salió no fue una disculpa, no fue una confesión, fue una última afirmación de inocencia. Solo cumplía mi deber, susurró. Y esas fueron sus últimas palabras, 4 palabras que resumían todo lo que estaba mal con ella, con el sistema que la creó, con la mentalidad que permitió el Holocausto, la idea de que el deber puede justificar cualquier cosa, que obedecer órdenes te absuelve de responsabilidad moral, que puedes participar en el asesinato de miles y aún así ser inocente, porque alguien más te lo ordenó. Es una mentira peligrosa, una mentira que permitió que el Holocausto sucediera y una mentira que Pauline Kneissler llevó hasta la tumba. La trampilla se abrió y Pauline Kneissler dejó de existir. Tenía 28 años, había matado o participado en la muerte de miles y ahora, finalmente, había pagado. Aunque ningún castigo podía ser proporcional a sus crímenes, aunque su muerte no devolvía la vida a nadie, aunque la justicia, en casos así, es siempre imperfecta. Era un cierre. Para las sobrevivientes, para los registros históricos, para el mundo. Pauline Kneissler fue condenada, ejecutada y debería haber sido olvidada, pero no lo fue, porque su historia es importante. No para glorificarla, sino para entenderla, para reconocer que el mal no es abstracto, que tiene rostro, nombre, historia, y que cualquiera, bajo las circunstancias correctas, podría convertirse en lo que ella fue. Esa es la lección más aterradora y la más necesaria. Capítulo 5. El legado de las sombras 78 años después de la liberación de Stutthof. El campo sigue en pie, no como estaba, sino como memorial. Como museo, como advertencia, miles de visitantes caminan cada año por los mismos senderos que recorrieron las prisioneras, miran las mismas alambradas, entran a los mismos barracones e intentan comprender algo que quizás no puede comprenderse del todo. ¿Cómo fue posible? En el museo hay fotografías, documentos, objetos personales recuperados, zapatos de niños, gafas rotas, maletas con nombres escritos a mano, y en una sección dedicada a los perpetradores hay una fotografía de Pauline Kneissler. Es pequeña, en blanco y negro, la misma que abre esta historia. Su rostro mira desde el pasado, inexpresivo, vacío, como si no tuviera nada que decir, pero su silencio habla volúmenes, porque representa algo más grande que ella misma. Representa la banalidad del mal, la capacidad de personas comunes de hacer cosas extraordinariamente terribles, y la facilidad con la que la humanidad puede perderse. Los sobrevivientes de Stutthof, los pocos que quedan vivos, son muy ancianos ahora. La mayoría tiene más de 90 años, y todos saben que pronto no habrá testigos directos, no habrá voces que puedan decir, yo estuve allí, yo lo vi, esto sucedió. Por eso hablan, por eso dan testimonios, por eso visitan escuelas y universidades. No por venganza, la venganza murió con Pauline en 1946. Hablan por memoria, para que el mundo no olvide, para que esto no vuelva a suceder, aunque temen, con razón, que pueda suceder, porque la historia tiene forma de repetirse. Una sobreviviente de Stutthof, Eva, de 96 años, dio una entrevista en 2020,
Le preguntaron qué quería que la gente supiera sobre el Holocausto. Su respuesta fue simple y devastadora, que fue real, que no son solo números en libros, eran personas, con nombres, con familias, con sueños, y que quienes los mataron también eran personas, no monstruos de cuentos, gente común, como tu vecino, como tu maestra, como tu hermana. Eso es lo que más me asusta todavía, que podría volver a pasar, y que la mayoría no lo vería venir, porque no esperan que el mal tenga rostro humano. Estas palabras resuenan especialmente hoy, en un mundo donde el odio resurge, donde los nacionalismos extremos ganan fuerza, donde se normalizan discursos de deshumanización, contra inmigrantes, contra minorías, contra cualquiera considerado diferente. Los mecanismos que permitieron el Holocausto no desaparecieron, solo están dormidos, esperando las condiciones adecuadas para despertar. Y parte de mantenerlos dormidos es recordar, estudiar, entender, no solo qué pasó, sino cómo pasó y quién lo hizo posible. Personas como Pauline Kneisler. Estudiar a perpetradores como Pauline es incómodo, porque nos obliga a confrontar verdades perturbadoras sobre la naturaleza humana. Nos obliga a aceptar que no hay un gen del mal, que no nacemos siendo monstruos, que las circunstancias, la ideología, la presión social pueden transformar a cualquiera, y que la línea entre el bien y el mal es más delgada de lo que nos gustaría creer. Los psicólogos que han estudiado el Holocausto identifican varios factores que facilitaron la participación en genocidio. La deshumanización de las víctimas, enseñar a ver al otro como menos que humano. La obediencia a la autoridad, la tendencia a seguir órdenes sin cuestionarlas. La difusión de responsabilidad. Si todos participan, nadie se siente individualmente culpable. La normalización gradual. Comenzar con pequeñas transgresiones que escalan lentamente. Y la construcción de una narrativa justificatoria. Convencerse de que se hace lo correcto. Pauline experimentó todos estos factores y sucumbió a todos ellos, no porque fuera débil mentalmente, sino porque es humana. Y los humanos, en las condiciones adecuadas, son capaces de cualquier cosa, tanto de lo mejor como de lo peor. Esta comprensión no la excusa, no reduce su culpa, no hace que sus crímenes sean menos atroces, pero nos ayuda a entender, y entender es el primer paso para prevenir. Hay un debate continuo sobre cómo recordar a los perpetradores del Holocausto. Algunos argumentan que no deberían tener nombre, que solo deberíamos recordar a las víctimas, que darle espacio a alguien como Pauline es, de alguna forma, darle importancia que no merece. Otros, incluyendo muchos educadores del Holocausto, argumentan lo contrario, que es precisamente estudiando a los perpetradores como entendemos los mecanismos del genocidio, que ignorarlos es perder lecciones cruciales, que necesitamos mirar al mal de frente para reconocerlo cuando vuelva a aparecer, y aparecerá, tal vez con diferente bandera, diferente ideología, diferente nombre, pero los patrones serán similares: la deshumanización, la obediencia ciega, la normalización de la crueldad. Y si no los reconocemos, si no aprendimos de Pauline y todos como ella, estaremos condenados a repetir la historia. En las escuelas alemanas, el Holocausto es materia obligatoria. Los estudiantes visitan campos de concentración, leen testimonios, estudian la maquinaria del genocidio, no para culparlos por los crímenes de sus abuelos, sino para enseñarles a reconocer los signos, a resistir la propaganda, a cuestionar la autoridad cuando ordena hacer el mal, a elegir la humanidad sobre la obediencia, lecciones que Pauline nunca aprendió, o que aprendió demasiado tarde, cuando ya no importaba. La pregunta que persigue a todos los que estudian el Holocausto es simple y terrible. ¿Qué habría hecho yo en la Alemania nazi? Con la propaganda constante, con la presión social, con las consecuencias de desobedecer. ¿Habría resistido? ¿Habría dicho que no? ¿O habría hecho lo que hizo Pauline? Nos gusta pensar que habríamos sido héroes, que habríamos escondido judíos, que habríamos saboteado el sistema, que nunca habríamos participado. Pero la verdad incómoda es que la mayoría de la gente no fue heroica. La mayoría colaboró, o al menos no resistió, porque resistir era difícil, peligroso, a veces mortal, y los humanos, en general, priorizamos nuestra supervivencia, la de nuestras familias, sobre el heroísmo abstracto. Esto no justifica nada, pero nos recuerda que juzgar desde la distancia es fácil, que vivir bajo esas circunstancias era algo completamente diferente, y que la pregunta relevante no es qué habrías hecho entonces, sino qué harás ahora, hoy, cuando veas injusticia, cuando veas deshumanización, cuando veas los primeros signos de lo que podría convertirse en algo peor. ¿Hablarás? ¿Actuarás? ¿O mirarás hacia otro lado como hicieron tantos en la Alemania nazi?
Esa es la verdadera lección de Pauline Kneisler. No es una historia del pasado, es una advertencia para el presente y una pregunta para cada uno de nosotros. En Stutthof hay un memorial dedicado a las víctimas. Placas con miles de nombres, de todos los países, de todas las religiones, de todas las edades, y cada año sobrevivientes y descendientes de sobrevivientes viajan allí. Dejan flores, encienden velas. Y recuerdan, no con odio, el odio se agotó hace décadas. Recuerdan con tristeza, con determinación, con el compromiso de mantener viva la memoria, para que los muertos no sean olvidados, para que sus vidas, aunque truncadas, tengan significado, para que su sufrimiento no sea en vano. Si logramos aprender de él, si logramos evitar que se repita, entonces de alguna forma no murieron completamente, porque viven en nuestra memoria, en nuestras lecciones, en nuestra determinación de ser mejores. Pauline Kneisler no tiene memorial. Su tumba, si existe, no está marcada. Su nombre aparece solo en archivos, en testimonios de víctimas, en listas de perpetradores y en historias como esta, no para honrarla, sino para estudiarla, para entender cómo alguien se convierte en lo que ella fue y para asegurarnos de que reconoceremos los signos si vuelven a aparecer, en nosotros mismos, en nuestras sociedades, en nuestros líderes, porque el fascismo no regresa anunciándose como tal. No dice, soy el mal, sígueme. Regresa envuelto en bandera, hablando de patriotismo, de proteger la nación, de eliminar amenazas, de soluciones finales a problemas complejos, y si no estamos atentos, si no recordamos cómo empezó la última vez, podemos caer en la trampa de nuevo. Los sobrevivientes lo advierten constantemente, ven los patrones, ven los discursos de odio normalizándose, ven la deshumanización de grupos enteros, ven la indiferencia ante el sufrimiento y les aterra, porque saben a dónde lleva eso. Lo vivieron y nos suplican que no dejemos que vuelva a suceder, pero pronto no habrá más sobrevivientes. Pronto solo quedarán sus testimonios grabados, sus memorias escritas, los lugares donde sufrieron. Y la responsabilidad de recordar caerá completamente sobre nosotros, sobre generaciones que nunca conocieron el Holocausto directamente, para quienes es historia antigua, algo que pasó hace mucho tiempo, en un lugar lejano, y ahí está el peligro, porque cuando algo se convierte en historia lejana, se vuelve abstracto, pierde urgencia, pierde relevancia, y eventualmente se olvida, o peor, se niega. Ya hay negadores del Holocausto, personas que argumentan que fue exagerado, que los números están inflados, que no fue tan malo, que es propaganda. Cada año, especialmente en Internet, estas voces se hacen más fuertes y cada año hay menos sobrevivientes vivos para contradecirlas, para decir, yo estuve allí, vi las cámaras de gas, vi los cuerpos, perdí a toda mi familia, esto sucedió. Por eso es crucial que el resto de nosotros tome el relevo, que estudiemos, que documentemos, que enseñemos, que nos aseguremos de que las voces de las víctimas no se silencien y que las acciones de los perpetradores no se olviden, no para alimentar el odio, sino para alimentar la vigilancia, para mantener viva la conciencia de lo que los humanos somos capaces de hacer, tanto de lo mejor como de lo peor. La historia de Pauline Kneisler no es cómoda, no tiene un final satisfactorio, su ejecución no devolvió a nadie, no sanó ninguna herida, solo cerró un capítulo, pero dejó abiertos muchos otros, sobre la responsabilidad individual, sobre los límites de la obediencia, sobre cuándo es nuestro deber desobedecer, sobre cómo reconocer el mal cuando se disfraza de deber. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero hacerlas ya es importante, porque una sociedad que no se cuestiona, que no examina su propia capacidad para el mal, que cree que el Holocausto fue una anomalía imposible de repetir, esa sociedad está en peligro. Porque el Holocausto no fue una anomalía, fue el resultado lógico de décadas de odio normalizado, de propaganda deshumanizante, de indiferencia ante el sufrimiento ajeno, de gente común eligiendo el camino fácil, el camino de la obediencia, el camino de mirar hacia otro lado, y ese camino sigue existiendo. Está disponible hoy, en cada decisión de quedarnos callados ante la injusticia, en cada vez que permitimos que otros sean deshumanizados, en cada momento en que elegimos la comodidad sobre la conciencia. Pauline Kneisler eligió ese camino, una y otra vez, hasta que la llevó a un patíbulo, pero antes de llegar allí, llevó a miles a la muerte. Y esa es su verdadero legado. No su ejecución, sino las vidas que destruyó, las familias que destrozó, los futuros que borró y la advertencia que su existencia representa, de que el mal no necesita motivación especial. Solo necesita permiso.
y suficientes personas dispuestas a darlo. Al final de este recorrido por la vida de Pauline Kneisler, no encontramos respuestas reconfortantes. No hay redención en esta historia. No hay momento de comprensión donde todo cobra sentido. Solo hay oscuridad y la pregunta persistente de cómo fue posible. Pero tal vez esa incomodidad es necesaria. Tal vez no deberíamos sentirnos cómodos con esta historia. Tal vez deberíamos cargar con su peso, con su horror, con su advertencia, porque en el momento en que nos volvemos inmunes a estas historias, en que dejan de afectarnos, en que se convierten en simple información histórica sin impacto emocional, en ese momento hemos perdido algo crucial. Hemos perdido la capacidad de sentir la humanidad de las víctimas y la monstruosidad de los perpetradores. Y sin esa capacidad estamos un paso más cerca de repetir sus errores. Stutthof existe todavía. Pauline Kneisler no, pero su sombra permanece en los archivos, en los testimonios, en la memoria colectiva, no como un monstruo de leyenda, sino como lo que realmente fue. Una mujer común que hizo cosas extraordinariamente malas y que nos recuerda, cada vez que estudiamos su historia, que cualquiera de nosotros podría tomar decisiones similares si las circunstancias fueran las adecuadas, si la propaganda fuera suficientemente efectiva, si la presión social fuera lo bastante intensa. Esa es la verdad más aterradora del Holocausto. No que fue perpetrado por monstruos, sino que fue perpetrado por humanos. Gente como nosotros, con familias, con sueños, con la capacidad de amar y reír, y también con la capacidad de matar sin remordimiento. Ambas cosas pueden coexistir en la misma persona. Pauline Kneisler es la prueba. Y mientras recordemos eso, mientras mantengamos viva esa incomodidad, esa vigilancia sobre nuestra propia capacidad para el mal, hay esperanza de que no volvamos a caminar por ese sendero, que las víctimas de Stutthof y de todos los campos no murieron en vano, que sus historias nos enseñaron algo, que las convirtieron en guardianes de la memoria, en faros que nos advierten de los arrecifes, en voces que nos gritan desde el pasado: no olviden, no repitan, son mejores, elijan diferente, elijan la humanidad, siempre. Incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil, porque esa es la única forma de honrar a quienes murieron y de asegurarnos de que Pauline Kneisler y todos como ella no ganen, que el odio no triunfe, que el mal no normalice, que la historia, aunque oscura, nos ilumine el camino hacia un futuro donde nombres como Stutthof solo existan en los libros, como advertencia, como lección, como recuerdo doloroso pero necesario de lo que nunca debemos volver a ser y de lo que siempre debemos resistir, con cada fibra de nuestro ser, con cada decisión que tomamos, con cada vez que elegimos la compasión sobre la indiferencia, la justicia sobre la conveniencia, la humanidad sobre la obediencia ciega. Esa es la lección final, el legado más importante, no de Pauline Kneisler, sino de sus víctimas, que nos piden, desde el silencio de sus tumbas sin nombre, que recordemos, que aprendamos, que hagamos que sus vidas importaran, aunque fueran arrebatadas, aunque no tuvieran la oportunidad de cumplir sus sueños, aunque murieran en el barro y la nieve de Stutthof. Sus voces aún nos hablan, si estamos dispuestos a escuchar, y su mensaje es claro: nunca más, nunca otra vez, nunca olviden, y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitan que el odio se normalice, que la deshumanización se acepte, que el mal se disfrace de deber, porque cuando eso sucede, cuando dejamos que suceda, cuando nos quedamos callados y miramos hacia otro lado, nos convertimos en cómplices, en pequeñas versiones de Pauline Kneisler, y el mundo no puede permitirse más de ellas. Ya tuvo suficientes, más que suficientes. Y el precio fue demasiado alto: 6 millones de judíos muertos, millones más de gitanos, homosexuales, discapacitados, prisioneros políticos, cada uno con nombre, con historia, con gente que los amó y los perdió, y quienes los mataron también tenían nombres. Pauline Kneisler es uno de ellos, no el más famoso, no el más poderoso, pero importante de todas formas, porque representa a los miles de ejecutores anónimos que hicieron posible el genocidio, que convirtieron la ideología en acción, el odio en muerte, y que luego intentaron esconderse, borrar sus huellas, reescribir su pasado. Pero la historia los encontró, los nombró, los juzgó y nos los entregó como lección. Dolorosa, sí. Perturbadora, sin duda. Pero necesaria, absolutamente necesaria, porque solo mirando al mal de frente, solo estudiándolo sin apartar la vista, podemos reconocerlo cuando vuelva y resistirlo, antes de que sea demasiado tarde.
antes de que haya más campos, más marchas de muerte, más nombres en memoriales, más historias como la de Pauline Kneisler. Ese es el desafío que nos deja, el peso que debemos cargar, la responsabilidad de la memoria, y si la aceptamos, si la tomamos en serio, si permitimos que nos cambie, entonces, tal vez, solo tal vez, su historia oscura puede iluminar un camino mejor, hacia un futuro donde nadie tenga que sufrir lo que sufrieron en Stutthof, donde nadie se convierta en lo que ella fue, y donde la humanidad, finalmente, aprenda de sus peores errores y elija diferente, una y otra vez, hasta que el odio sea solo un eco lejano, y nombres como Pauline Kneisler sean recordados únicamente como advertencia de lo que fuimos capaces, y de lo que nunca debemos volver a ser, nunca.